No olvides suscribirte, darle en la campanita para recibir más notificaciones, darle like a nuestra página, compartir y comentar. Gracias. Como tú en la tierra, oh Señor, hermoso e inigualable es tu valor, y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, tu presencia es el cielo para mí. Tesoro de mi alma, corazón, me das tu gracia, ángel de mi sol, de mis errores eres redentor, de mi futuro eres el guardador. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, tu presencia es el cielo para mí. Alza tu voz, tu presencia es el cielo. Cielo
mientras tenga vida esperaré. Cuando cara a cara te veré, y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa. Jesús, tu copa no se secará. No se secará. Tu presencia es el cielo. Señor, levantando tus manos. Pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. ¡Aleluya! ¡Aleluya, Señor! Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, yo con salmo te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, todo el día te alabaré. Pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi
ha echado a la mar, quien los perseguía, jinete y caballo, ha echado a la mar, ha echado a la mar, quien los perseguía, jinete y caballo, ha echado a la mar, echó a la mar los carros del faraón. Perseguía, jinete y caballo, echaba la mar, quien los perseguía, jinete y caballo, echaba la mar, echó a la mar los carros del faraón. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Porque ahora es tu victoria, soy un vencedor y siempre
Probablemente nuestro Dios es grande. Quisiera invitarte esta tarde a que conmigo eleves una oración al Creador y le digamos: cuán grande eres tú, Dios, maravilloso por siempre, Señor. Eres lo más grande que jamás pudiéramos nosotros tan solo imaginar. Y no tuviste en poco, dice tu palabra, ver al hombre y bendecirnos cada día. Gracias por la memoria que tienes de nosotros a cada instante. Gracias por permitirnos adorarte y alabarte. Ahora te ruego, Dios, que tú hables a nuestras vidas a través de tu palabra. Te alabamos y te adoramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Hola, buenas tardes. Es un verdadero placer estar con ustedes y poder compartir desde este foro. Y antes de iniciar, quisiera dejar en el corazón de cada uno de ustedes el que sepan que el titular de este espacio, nuestro pastor Abel Miguel López, pastor general de la Red Betel, les envía un caluroso saludo y afectuoso abrazo. Que Dios les bendiga mucho. Y bueno, pues hoy estamos acá después de varias semanas que hemos escuchado la palabra del Señor y hemos sabido que, pues primero tenemos que ser hombres de fe, porque así inició esto hace ya algunas semanas atrás con estas transmisiones. Después entramos en la parte de orar al Señor y es verdaderamente hermoso el poder tener esa comunión con el Padre a través de la oración. También hemos visto la semana pasada que podemos ser agradecidos y eso es hermoso y enorme cuando podemos tener gratitud por lo que Dios hace con nosotros. Es maravilloso todo esto y es en realidad para mí un honor poder estar con ustedes. Cuando dije orar, pues orar es importante porque tenemos comunicación. Pero para tener comunicación tenemos que tener cuando menos pues un emisor y un receptor. Cuando nosotros emitimos una oración, el Señor la recibe, después nos responde. Hay ocasiones en que no se nos permite tanto el alcanzar a escuchar la voz de Dios, quizá porque hay mucho ruido. Nos ha tocado un tiempo hermoso, un tiempo donde tenemos ruidos de pandemias, donde tenemos ruidos, bueno, pues de lluvia. El lunes de esta semana aquí en México al menos nos despertó una hermosa lluvia torrencial, preciosa. Pero si no fuera poco, pues ayer, ¿sí fue ayer? Los que estamos acá en México, sabemos que ayer por ahí de las 10:29 aproximadamente de la mañana, pues se movió la tierra de manera hermosa. 7.5 dicen con el epicentro allá en Oaxaca, en la Crucecita. Fue hermoso todo esto. Aquí yo puedo ver que hay muchos ruidos y hay muchas otras cosas. Desde luego que hablando de ruidos y hablando de esos eventos, hay uno que toda la humanidad conoce y hasta en San Google está. Eso me gusta porque cualquiera lo puede ver ahí. El día 27 de agosto de 1983, el volcán Krakatoa, allá lejano de nosotros, muy cerquita de Australia, como a cerquita a 6,000 kilómetros, ubicado en unas islas, precisamente en Krakatoa, pues reventó ese volcán a grado tal que el movimiento oscilatorio, pero sobre todo el ruido, se alcanzaba a percibir a miles de kilómetros. Muchos australianos se atrevieron a decir que eran sonidos de balas, porque así se percibía habiendo viajado las ondas sonoras por muchos, muchos kilómetros. En realidad fue algo que cambió la historia de la humanidad porque nunca había habido un ruido semejante o igual. Yo venía hace un momento hasta este lugar y me preguntaba mientras conducía, ¿será que nunca hubo un ruido igual? O hoy tenemos muchos otros ruidos que no nos permitirían escuchar un ruido a miles de kilómetros. Eso fue en 1883. De cualquiera de las formas, cuando hay un ruido inmenso, la voz no se alcanza a percibir. Por eso es que esta tarde yo he puesto por título a este espacio, a esta ponencia, la voz apacible de Dios. ¿Pero qué es la voz? Ya dijimos que los ruidos, pues como los de los volcanes, como lo de la lluvia de antier, como el temblor de ayer incluso acá en México, pues emite bastantes ruidos, crujen los edificios, crujen los montes, los relámpagos suenan, todo eso tiene cantidad de decibeles que no está nuestro oído acostumbrado a escuchar. ¿Pero qué es la voz? La voz es un sonido que produce el aire expelido por los pulmones al hacer vibrar las cuerdas vocales. ¿Qué es un murmullo que se parece más a la voz de Dios? Pues es un ruido pequeñísimo que se hace hablando cuando no se percibe prácticamente lo que se dice.
Los grandes estudiosos de los decibeles dicen que apenas un murmullo alcanza 15 decibeles. Es como cuando a alguien le quieres decir muy de cerca al oído, te amo. Espero que se haya escuchado. Pero eso es precisamente un murmullo. Yo quisiera que, ahora que ya sabemos algo de ruidos, como los volcanes, como los temblores, como las lluvias y los truenos, también podamos hablar precisamente de los murmullos. Y antes de llegar ahí, quisiera hablar de alguien que se puede familiarizar contigo y espero que así lo sea, y si no, explicaré un poco esta tarde. Un hombre llamado Elías. ¿Sí se acuerdan de él? Espero que cada vez que ustedes puedan volver a leer esta historia, en la palabra de Dios puedan ubicar perfectamente a Elías. Elías era un hombre verdaderamente especial. Era un hombre de Dios, un hombre que fue usado en una época donde la sociedad entera estaba contra el Dios verdadero, incluyendo en ocasiones hasta el propio gobierno. Era una situación difícil, todos estaban contra Dios y por ende obviamente contra Elías. No la pasaba bien. Elías vivió hace muchos cientos de años atrás. No estamos hablando de hoy, no te preocupes. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Elías, al ser un hombre de Dios, era un hombre que tenía fe. Y al tener fe, él tenía la oportunidad de detener la lluvia. ¿Se acuerdan que alguna vez él declaró y dijo, no lloverá más? Y no llovió más. De pronto, él tenía autoridad para que descendiera fuego del cielo. No era un cualquier Elías, Elías. Era un Elías muy especial. Este evento, usted y yo lo recordamos mucho porque en una ocasión se reunió en el Monte Carmelo delante de 450 profetas de Baal y 400 profetas, cuando menos más, que se reunieron ahí en total de la diosa Acera. Y de pronto él dijo, bueno, ¿qué les parece si nos quitamos ya de vueltas y vamos a hacer un duelo de dioses? Hoy vemos muchos duelos en la televisión, vemos duelos en los juegos de video, por ejemplo. Hoy vemos muchos duelos en muchos otros lugares, pero él propuso algo verdaderamente interesante. Y dijo, hagamos un duelo de dioses, o un duelo, perdón. Cuando se decidió hacer esto, enseguida, al momento, fue impresionante cuando él dijo, bueno, inicien ustedes, pusieron un altar, no sabemos bien esta historia, y él con su ironía que le caracterizaba, puesto que él era un hombre que realmente llamaba la atención, un hombre que no podía pasar por alto en ningún lugar. Él vestía con las mejores marcas y no era Versace, pero sí vestía con un buen traje de camello, sí comía diferente a ti y a mí, porque él mantenía verdaderamente un gusto excelso por las cosas divinas. Era por eso que él tenía una conducta de esta forma. Y cuando él les permite a los demás que inicien, esos empiezan, ponen ahí su sacrificio, empiezan a dar vueltas y él con esa ironía que digo yo que le caracterizaba, le dice, denle más fuerte, grítenle, porque quizás se fue al baño su Dios, quizás está de vacaciones o tal vez permanece dormido. Era de verdad algo impresionante. Un solo hombre enfrente de cuando menos 450 haciendo otro sacrificio a un Dios que verdaderamente era ajeno totalmente a Elías, pero que nada le intimidaba. Vino pues el momento donde todo tuvo un desenlace. Él se paró enfrente de ellos y le dijo, ya estuvo, el Dios que ustedes piensan que adoran no existe, ahora demostraré. Hizo una oración grande, prolongada y muy tediosa, digo yo. Se puso de pie frente al altar, lo reacomodó, destazó, después hizo que pusieran agua y luego más agua sobre este mismo sacrificio. Y entonces sí hizo esta oración y dijo así, Señor, que sepan hoy que tú eres Dios y que yo soy tu siervo. Y entonces, ¡fum!, el fuego cayó. De esa inmensidad o de ese tamaño era ese hombre de fe, ese hombre de Dios, tenía esa autoridad. Podía descender fuego del cielo al tal solo él hablar con el Padre. Después, él podía correr más rápido que aún todos los carros del rey. Cuando lo buscaban, él fácilmente podía dispersarse de un lugar a otro. Alguna vez lo estaban buscando para llevarlo ante el rey y de plano nadie podía contenerlo porque podía esfumarse, por llamarlo de alguna forma, de un lugar a otro sin ningún problema. Cuando había necesidad, él podía devolverle la vida a un niño. Recuerdo bien que alguna ocasión lo tuvo que alimentar una viuda y ante esta circunstancia, él fue alimentado ahí, después muere el hijo de esta viuda y después él, en un cierto reclamo a Dios, le dice, oye, no se vale,
Primero me haces venir con ella y luego te llevas a su hijo. ¿De qué se va a tratar? Él viene y el niño recobra la vida. Quiero que ubiquemos bien de qué tamaño era la vida de Elías, cuál era el propósito que Dios tenía para él en esta tierra, pero cómo él lo disfrutaba. Todas esas cosas son base para darnos cuenta de lo que sucede un poquito más adelante. El libro primero de los Reyes, en el capítulo 19, en los primeros versículos, dice que de pronto una mujer de gran poder en ese momento, llámese la reina, se enteró de lo que se había suscitado con cada uno de los profetas que le servían a ella y a ese Dios. Y de pronto ella dijo de una manera fácil y simple, emitió un rumor y dijo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Estoy en Primero de Reyes, capítulo 19, y quiero leer a partir de este versículo 2. Lo volveré a leer. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. ¿Quién se fue? Pues Elías. Ese hombre maravilloso, ese hombre genial, ese hombre voluntarioso, ese hombre de fe. Por un hecho de un rumor, él dice entonces el versículo 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Incluso se fue solo y dijo: tras este rumor, tras esta circunstancia, yo tendré que huir. El versículo 4 dice que él se fue por el desierto a un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Aquí empezamos a observar otra característica de la personalidad de Elías. El mismo hombre que se podría enfrentar a 450 personas, retarlas y luego degollarlas, porque la Escritura dice que todo esto se logró. Ahora él tiene que salir a un día del desierto y empezar a caminar. Me encanta cuando la Escritura dice desierto, porque usted y yo sabemos que es un desierto, donde no se puede encontrar absolutamente nada. De pronto él encuentra un enebro, que es un arbusto grande, árbol arbusto, con unas hojas muy delgaditas. La sombra que puede dar no es mucha. Sin en cambio se encuentra cuando menos esa sombra y pretende descansar después de haber caminado un día en el desierto, y descubre una parte oscura de su personalidad. No sé si a ti te ha pasado, no sé si tú lo has vivido alguna vez, pero quizás te has encontrado en algún momento donde lo único que quieres es desaparecer. En esa ocasión, él debajo de ese enebro, lo único que tuvo que decir fue: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Aquí tenemos pues lo que Freud, uno de los padres de la psicología, diría: el desgaste eterno o fuerte después de una batalla. Él, después de haber librado muchas batallas, después de haber ganado obtenido muchas victorias, ahora se encuentra con una situación donde recibe una noticia: te voy a matar, le mandaron decir, te cortaré la cabeza. Cuando nosotros recibimos una noticia de esta índole, una noticia que te va a llevar a la quiebra, que va a terminar con tu matrimonio, que va a terminar con tu relación familiar, que va a terminar con alguna situación de tus hijos, bueno, que va a terminar al día de hoy pues prácticamente con la vida, con las circunstancias que nos estamos encontrando, todos creemos y sabemos que son tiempos apocalípticos. Si nosotros estamos metidos en una circunstancia difícil de por sí, entonces diríamos, bueno, una más. En el caso de Elías, él venía de una gran victoria. Y cuando nosotros venimos de una gran victoria que nos produjo o que obtuvimos después de una batalla, obviamente estamos adrenalínicos todavía. Cuando estamos en la batalla, la adrenalina es tal que te hace subsistir, sobrevivir, sobreponerte y vencer incluso las batallas. Pero cuando has salido de ahí puedes ser vulnerable, y cualquier noticia o cualquier acto, bueno o malo, puede influir de manera especial sobre tu vida. Esa es una circunstancia que sí debemos de aprender a manejar. Él estaba tranquilo, Elías, todo estaba bien, pero de pronto le mandan decir: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Yo no sé qué pensó Elías, tal vez pensó como tú alguna ocasión: entre mejores cosas hago para Dios, entre más me esfuerzo, entre todo lo hago bien. Bueno, al parecer soy hasta una buena persona. Ahora resulta que todo, absolutamente todo está mal.
Dice pues que se echó debajo de ese enebro, el versículo 5, se quedó dormido. Y aquí viene algo maravilloso y es de lo que quiero hablarte esta tarde. Al quedarse dormido, he aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Vamos a comer otra vez, es bonito comer. Solo estamos obedeciendo la voz de Dios, ¿no es cierto? Le dijo, levántate y come. Entonces él miró y he aquí su cabecera, una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. O sea, sabía comer y sabía dormir. Démosle oportunidad, estaba deprimido. La depresión es difícil a veces de superar. Hay tal vez una circunstancia en tu vida que al día de hoy te ha mantenido deprimido. No te preocupes de quedarte dormido. Dios velará también tus sueños. Por cuanto escrito está, Él es el único que no duerme, pues no duerme el que guarda a Israel. Dice pues que volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó y le dijo, levántate y come, porque largo camino te resta. Hasta este momento Elías había caminado un solo día en el desierto, solo un día, pero había tenido ya 2 visitas de parte de Dios. La primera ocasión llegó el ángel y le dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Come. Y él comió y luego se durmió el angelito. Al día siguiente, entonces es despertado una vez más por el ángel y entonces una vez más le vuelven a decir, levántate y come, porque largo camino te resta. Y esta palabra es para ti. Para ti que crees que tu vida se acabó, que en medio de estas circunstancias de más de 100 días de estar dentro de casa en un confinamiento, tal vez tu negocio, tu empresa, tu vida, tal vez el propio encierro hace que te sientas acabado, que estés exterminado. Yo no sé si es esa circunstancia o estás viviendo alguna otra, tal vez en la escuela, tú que eres más joven que yo, que deben de ser los menos, porque soy bastante joven. Sin en cambio, si estás viviendo una circunstancia donde la vida es complicada, quiero que sepas que la Escritura dice, largo camino te espera. Quiero parafrasearlo un poco y quiero decirte de parte de Dios esta tarde, el objetivo para el cual fuiste creado se cumplirá. Ese propósito para el cual tú fuiste hecho, creado y pensado en el corazón de Dios, ese propósito se va a cumplir. De parte de Dios te digo esta palabra esta tarde. Y dice pues que una vez que escucha esta palabra, entonces sí se levanta Elías y come y bebe y es fortalecido con aquella comida. El versículo 8 dice, y caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. No sé a qué te suena esto, pero fueron 40 días y 40 noches. No fue al confinamiento solamente, no fue a una depresión total, pues de ahí lo quería sacar Dios, sino lo llevó hasta el monte de Dios. Ese mismo monte Horeb, donde también Dios se encontró con Moisés, no sé si te acuerdes. Ahí muy cerca estaba. Quiero que sepas pues que él se mete en una cueva, porque llega al monte de Dios, pero creo que no entiende bien el propósito. No sabe que llegó ahí para adorar a Dios y para recibir consuelo y para escuchar su voz. Y él elige y se mete en una cueva. El versículo 9 dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? La Biblia no nos dice en qué tono de volumen le dijo Dios esta palabra a Elías. Yo quisiera que junto conmigo esta tarde lo pudiéramos descubrir. Por eso es que hablamos un poco hace un momento de ruidos y hablamos también un tanto de murmullos. Dice pues el versículo 10, Elías respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, por los hijos de Israel, pues han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Entonces Dios le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento, puedes leer desde tu casa, ¿qué dice ahí? Viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento y tras el viento había un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. En México también tenemos buenas anécdotas, cuando menos 2 volcanes siguen activos acá. Mientras hemos estado en todas estas circunstancias, sabemos que el Popocatépetl sigue activo. Tenemos otro volcán en Chiapas y tuvimos uno muy bueno en Michoacán. Y sabemos muchas leyendas de estas. Sabemos que cuando el Paricutín nació allá en Michoacán,
pues quien sembraba muy cerca de ahí empezó a sentir un temblor. Antes del temblor yo no sé si pudo sentir ese viento fuerte, porque en esa ocasión dice la Escritura que primero hubo un viento fuerte que partía aún las rocas. Después vino un temblor. A más de temblor dice aquí que era un terremoto. Y el versículo 12 dice, y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego entonces sí había un silbo apacible. Yo mucho tiempo me pregunté el por qué primero tendría que venir un viento recio que rompiera rocas, después un temblor y después incluso fuego. La Biblia no dice exactamente que se tratara de una erupción de un volcán, pero yo quiero asociarlo. Dios usa toda la naturaleza que Él creó para manifestarse a nosotros, para explicarnos muchas cosas que si no fuera por esa forma, a nosotros nos parecería increíbles de poder entender. Y yo no sé si a ti te ha pasado un viento muy fuerte cerca de casa, cerca de tu vida en particular. Yo no sé si ha temblado tanto que crees que se va a abrir la tierra y prefieres mejor que te trague o te coma. Yo no sé si has sentido que el fuego te llega a tal grado que te quema. Yo no sé si tantas circunstancias has vivido que te han parecido ilógicas después de todo lo bueno y lindo que tú eres, de toda la magnífica persona que tú has sido por siempre. Yo quisiera esta tarde que pudieras valorar esto, para que nosotros pudiéramos reconocer y valorar el silbo apacible de la voz de Dios. Tendríamos que diferenciarlo bien de todos los sonidos. Y esta tarde quiero invitarte a que hagas un recuento de tu vida y que pienses si en realidad el 2020 nos ha sorprendido o si ya veníamos viviendo así desde tiempo atrás. Que pienses conmigo y sepas exactamente qué es tantas cosas que hicieron ruido en tu vida. Tal vez pensaron o te hicieron pensar o te hicieron creer que te desmoronarías en cualquier momento. Pero esta tarde yo quiero que, escuchando la palabra de Dios, el Espíritu Santo del Señor vaya directo hasta tu corazón, vaya directo hasta tu mente, pero sobre todo directo a toda tu vida en un cúmulo de todo lo que tú eres, y lo puedas escuchar en ese silbo apacible. Dice una vez más el versículo 12, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible. Y dije que un silbo se parecía mucho a un murmullo, que es un ruido que se hace hablando cuando no se percibe, prácticamente lo que se dice. Quiero que sepas que el sonido del silencio es importante en la vida. Como un dato curioso de todos aquellos que conocen de música, y hablo de música, no de sí, de música. No haré ninguna otra mención esta tarde, pero hay una hermosa sinfonía que usted y yo conocemos bien, que se usa para las Navidades, que sale en la televisión y que inicia diciendo ta 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 tan. ¿Se acuerdan? ¿Nunca la han oído? Bueno, algunos han oído Despacito y otros han oído a Maluma y otros, no sé a quién han oído, pero cuando también nos dedicamos un poco a la música, pues, hemos logrado alguna vez escuchar esta sinfonía. Es la quinta, es de Beethoven, es en do menor y empieza diciendo ta 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 tan, ta 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 tan. Curiosamente, antes de que esto inicie, en la sinfonía de Beethoven hay un silencio de corchea y está hecho para que usted y yo podamos valorar la música. Cuando usted va a un concierto el día de hoy, pues nosotros vemos que ponen una gigante pantalla y todo el mundo empieza a gritar en la pantalla los números 4, 3, 2, 1 y empieza, ¿no es cierto? Mientras empieza, pues muchos están todavía comiendo pepitas, bebiendo un refresco, empujando, acomodándose en un lugar. Hay mucho ruido, así que la primera canción prácticamente no se escucha. En la sinfonía de Beethoven se hace el ta-ta-ta-tan después de un silencio, y el silencio es a propósito para que usted y yo, si estuviéramos en esa sala escuchando el concierto, al momento de que se suene con la varita así, entonces todos volteamos, hay un silencio, estamos atentos y se escucha el ta-ta-ta-ta. Esta tarde, después de tantos ruidos, después de tantas molestias, después de tantas circunstancias que a nuestros ojos nos han parecido hasta descabelladas, quiero decirte solo dos cosas. Dios jamás ha perdido el control. Él nunca se quitó del trono. Él sabía todo lo que iba a acontecer en este tiempo
Y Él quería llamar la atención para que tú pudieras escuchar su voz. Esa voz que esta tarde, como aquella vez le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Esta vez quiere decirte a ti, ¿qué haces aquí? Elías, cuando escuchó la primera vez la voz de Dios en esa cueva, no se paró, se quedó ahí. El versículo 13 dice así: y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él le respondió una vez más: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado tus altares y han matado a espadas a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Escucha la voz de Dios que te pregunta esta tarde: ¿qué haces aquí? Jehová, después de escuchar todo esto que dijo Elías, lo omitió prácticamente y le dijo, según el versículo 15 que estamos leyendo: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás. ¿Y qué? Y llegarás. Y ungirás a Hazael por rey de Siria. Ese era el objetivo primero que tenía que cumplir Elías. Pero ¿cuál es el objetivo que Dios dio para tu vida? Esta tarde yo quiero pedirte un favor, ahí en donde estás, ahí en tu lugar, ponte de pie por un momento. Y si me haces ese gran favor, quiero decirte de parte de Dios: ¿qué haces ahí? ¿Que no ves que yo te amo? ¿No te has percatado que he guardado tu vida? ¿No te has dado cuenta que la Escritura dice caerá en 1000 o 10,000, pero a ti no llegará? ¿Qué no sabes? Que dice el hermoso Salmo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué haces ahí? ¿No te has dado cuenta que la Escritura dice para ti de parte de Dios que solo tengo pensamientos de bien y no de mal para tu vida? Escrito está pues en su palabra que para Él eres un tesoro precioso, y en el hueco de su mano te ha guardado por siempre y te guardará. ¿Qué haces ahí? ¿Quieres, por favor, ya que estás de pie, cerrar tus hermosos ojos, levantar por un momento tus manos al cielo y decirle al Señor: aquí estoy para escuchar tu voz, que de manera cercana susurra a mi oído y me dice: te amo, porque el Señor te ama y esta tarde quiere prolongar para ti su misericordia, para ti y para tus generaciones. Por cuanto escrito está que Él hace misericordia aún a millares de los que creen en su nombre, y cuando menos en 1000 generaciones Él te guardará. ¿Qué haces ahí? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te aqueja? No tengas temor. No tienes por qué poner a prueba a Dios cuando Dios te ha probado. Que aunque pasares por el fuego no te quemarás, y por las aguas no te anegarás, ni la llama arderá en ti, porque Él es tu Salvador. Él ha prometido y Él lo cumplirá. Él está para guardarte. Puedes orar conmigo y decirle: Dios, yo quiero oír tu voz como un suave murmullo, como un apacible silbido o silbo a mi oído. Yo sé que tú estás listo para esto, Señor, y acostumbrado, por cuanto escrito está en tu palabra, que tomaste polvo de la tierra y formaste a Adán, y luego en un apacible soplo depositaste en él su espíritu, tu espíritu, Dios. Por eso es que yo confío plenamente en que tu voz la puedo escuchar después de tantos ruidos, después de tantas quejas, después de tantos problemas, después de tantas circunstancias. Esta tarde, Señor, te valoro y puedo entender que estabas esperando este momento para decirme: mi hijo eres tú. Gracias, Señor, por tu amor. Yo te ruego, Dios, que abriendo los cielos esta tarde puedas bendecir a cada uno de aquellos que pueden ver esta transmisión, y bendiga, Señor, sus casas, sus haberes, sus vidas.
En el nombre que es sobre todo nombre, oh Dios, te ruego que tu palabra se cumpla en la vida de cada uno. Te agradecemos por el nombre de Jesús. Amén.